Ok, ya que hablamos de Gabo, vamos a hablar de algo más interesante. Vamos a hablar de la Biblia ahora. Y le voy a dar una clasecita a Carlos Veloz, porque en la conversación que tuvimos la otra vez, en la que él dice que el que no esté de acuerdo con él no es hermano de él. O sea, lo que nos dice Carlos Veloz es que para tú ser parte de la familia de Dios, tú tienes que creer como él cree. O sea, Cristo no murió por ti si tú no estás de acuerdo con él. La obra de Cristo en ti no es completa si es que tú no estás de acuerdo con él. Y dentro de los versos que él trae, porque acuérdense bien que es lo que está enseñando Carlos Veloz y toda esa pandilla y esa mafia boba, está enseñando que Jesús vino al mundo y que Jesús tenía sus atributos incomunicables, que el mismo hecho de ser incomunicable se sabe que no se lo puede comunicar a ninguna otra, que no se le puede comunicar a ninguna otra naturaleza. Pero mire bien, vamos a ver en la Biblia rapidito. Y aquí, si acaso usted no está de acuerdo conmigo, puedo dejar que suba a alguien para que discutamos los textos y usted me diga si sí o si no. Así que déjame ir a la otra pantalla para ver eso. Ok, estos son los déjame editar esto aquí un momentito para aquí. Dame buscar esto. Miren los versos bíblicos que Carlos Veloz utiliza. Y yo quiero que usted me ponga mucha atención. Vamos a tomar un momentito. Le aplicamos unas cuantas reglas de hermenéutica a unos textos y llegamos a cierta conclusión, ¿ok? Nosotros argumentamos que Jesús cuando vino a la tierra se vació de sus atributos incomunicables. ¿Por qué? Porque son incompatibles con el ser humano. No hay ningún ser humano que sea omnipresente. No hay ningún ser humano que sea omnipotente, que sea omnisciente. ¿Ok? Pero Veloz utiliza unos versos bíblicos que vamos a ver ahora en este momento. Veloz utiliza el libro de Juan y nos utiliza el verso que dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía todo lo que había en el hombre. Ok, cuando nosotros estamos estudiando la Biblia, quédese conmigo, cuando estamos estudiando la Biblia, tenemos que considerar ciertas cosas. Vamos a considerar cuándo fue que se escribió esto. El Evangelio de Juan se escribió más o menos en el año 95, de acuerdo al nuevo diccionario de la Biblia. Ok, no vamos a discutir que Pablo lo escribió, que si lo ayudaron, que si Pedro, que si Juan lo escribió, que si lo ayudaron. Esos son otros 20 pesos. Estamos llegando aquí, que el punto que yo quiero llegar es que esta gente como Veloz y como déjame enseñarle aquí, porque, ay Dios mío, uno tiene que ver cada cosa. Uno tiene que ver cada cosa en este mundo. Hay una persona que me escribió y esto fue lo único que pudo decir. Esto fue lo único que pudo decir. Déjame ver si lo puedo poner más grande. No creo que lo pueda poner más grande. Espérate. A ver si lo puedo poner más grande para... Ok. Y él me dice, Ruby su hermenéutica. Espérate que estoy aquí. No me veo. Dice Ruby su hermenéutica. Si nos vamos a que tal cosa fue escrita en cierta época para ciertas personas, entonces la Biblia completa es para personas de los tiempos bíblicos, no para nuestros tiempos. ¿Será o se hace? ¿Qué ustedes creen? ¿Será o se hace? Este muchacho se llama Oct384. Mírelo ahí. Él parece que acá arriba no tiene mucho, porque yo no estaba diciendo eso. Si tales versos bíblicos no son para los que de ese tiempo, entonces no deberían estar en la Biblia porque no son para nuestra época. Uy, María, se fue para el cercado. Quienes se creen los hermenéuticos
para decir esto es para aquella época nomás. Nadie, es que es bruto. Perdónelo con Mike, es que es bruto. Carlos, buen trabajo en poner en su lugar a Ruby. Mira. Entonces, pues él dice, no, Ruby está mal. Porque eso se escribió, él dice que se escribió para aquel tiempo. Vamos a ver, mi gente. Bendito, me da pena con esta pobre persona, porque esta persona parece que tiene deficiencia aquí arriba y como que no pregunta. No entiendo, Ruby. Jesús no era Dios encarnado. Sí, era Dios encarnado. Por eso mismo es que no puede ser omnipresente, porque era encarnado. Si Jesús fuera omnipresente, como una persona confinada a la carne y hueso no puede ser omnipresente. Decirme que Jesús encarnado era omnipresente era decir que Jesús estaba en todos lugares a la vez. Es una imposibilidad para cualquier humano. Pero volvamos aquí a la Biblia, porque quiero que veamos esto. Para enseñarle al bobo que me escribió ese mensaje y para enseñarle también a Veloz que la Biblia no se enseña, no se estudia en un vacío, un solo verso, sin tomar en cuenta, pero dejaría de ser Dios. ¿Quién dice eso, Luis? ¿Quién dice que dejaría de ser Dios? Ok, vamos a los textos, vamos a los versos nuevamente. Ya sabemos que esto fue escrito en el 95. El bobo que me escribió y el bobo de Veloz creen que Juan andaba con una libreta escribiendo todo lo que Jesús decía. ¿Ok? Parece que él creía que todo lo que Jesús decía, él iba con una libretita copiando para después hacer el evangelio. No, el evangelio se escribió 95. ¿Cuántos fueron? En el año 33 que murió Cristo, se hizo casi 60 años más tarde. Ahí fue que se escribió el evangelio según... Dame un brequecito, Luis, y si quieres discutimos el tema ahora, dame un break. Se escribió en el año 95. Ahora, cuando se está escribiendo, ya hay un montón de cosas que Juan conoce. Entonces, cuando Juan está escribiendo, yo quiero que ustedes pongan atención a esto, porque son reglas hermenéuticas bien sencillas que solamente el bobo ese, que se me olvidó el nombre, y el bobo de Veloz no entienden. ¿Entienden? Ok. Pero dijiste que no era omnipotente también, Ruby. Es que no era omnipotente, porque ningún ser omnipotente puede tener necesidades, porque un ser omnipotente es autosuficiente. No tiene necesidades, no puede sufrir. Un ser omnipotente no puede sufrir. ¿Y dónde está la soberanía de Cristo? ¿Dónde dejó la soberanía Cristo? Si la Biblia dice que el Padre era mayor que él. Usted tiene que entender que cuando el verbo se hizo carne, se confinó a la condición de humano. Pero sigamos aquí. ¿Qué es lo que dice el texto? Nadie me la quita. Está hablando de que Jesús dijo, nadie me la quita. El argumento que tenemos, déjame llegar aquí para el argumento que tenemos con Veloces, que Jesús dice que él está sometido al Padre. Todos los milagros que hizo Jesús, todas las cosas que dijo Jesús, todas estaban en completa subordinación al Padre. ¿Por qué Jesús caminaba sobre el agua? Por el poder del Espíritu Santo que estaba en él. ¿Por qué tendría que Dios llenar al Hijo del Espíritu Santo? ¿Por qué Jesús tuvo que ser lleno del Espíritu Santo? Les pregunto. ¿Ok? Entonces estamos viendo que ya me está yendo el hilo por estar atendiendo. No le voy a hacer caso a los comentarios para terminar con esto. Si Jesús se hizo carne, no puede ser omnipresente. Si Jesús se hizo carne, no puede ser omnipotente, porque entonces no tendría ningún tipo de necesidad. No puede necesitar nada el omnipotente. Entiéndame por dónde voy. Entonces Veloz dice, no. Pero la Biblia dice, y el bobotrón aquel que me escribió, pero la Biblia dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para quitarla, para volverla a tomar. Pero, ¿sabe lo que hace Veloz? Omite la última parte del texto,
que dice, este mandamiento recibí de mi Padre. Porque todo lo que hizo Jesús cuando estaba encarnado, cuando estaba caminando esos caminos polvorientos, lo hacía en una completa sumisión al Padre. Todo lo que hacía Jesús lo hacía por el poder del Espíritu Santo. ¿Ok? Pero Veloz dice que no, que el Hijo no se sometía al Padre. Pero aquí vemos un verso que dice, nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para quitarla. Y si ese texto existiera en el vacío, si eso fuera lo único que dice el texto, ok, pues tendríamos que llegar a la conclusión de que lo que dice Veloz es verdad. Lo que pasa con Veloz, déjame poner otro texto más. Dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Lo que tienen que entender de el bobotrón este que me dejó el mensaje, que ya es un tipo que odia este canal, pero comenta en todos los videos. es de ese tipo de odio que es un odio como raro. Ok. Veloz dice, no, que dice que conocía a todos. Si estos dos versos existieran en el vacío, podemos llegar a eso. Tienen que darme un brequecito, Daniel, eso es para más tarde. Nadie me quita la vida, sino que yo la pongo. Tú ves, Rubén, me dice Luis Veloz y el Bobotrón. Tú ves que eso quiere decir que Jesús estaba usando su poder y como él es omnipotente, él podía poner su vida y quitarla. Lo que pasa es que dice que ese es un mandamiento que recibió del Padre. ¿Ok? Pero entonces, si esos versos estuviesen en el vacío, ok, podíamos creerlo. Este próximo verso que dice que Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio al hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. La pregunta es, cuando se está escribiendo ese texto, que se está escribiendo 60 años más tarde de los eventos, esto no se está escribiendo mientras están pasando. Denos un like. Habemos 37 personas aquí. Denos un like para que este contenido llegue a más personas, por favor. Y lo que yo estaba tratando de explicar, pero como a los cecihuecos estos no se le puede explicar nada porque todo lo malinterpretan, es que cuando Juan está hablando, Juan aquí no está hablando de que el Padre, o sea, ¿sabe lo que el texto nos dice? El texto dice que Jesús conocía a todos los hombres, ¿verdad? Pero no nos dice cómo los conocía, ni por qué los conocía. Aquí no nos dice nada. Si empezamos a leer la Biblia y vamos a otros textos, si este texto estuviese solo, muy bien, perfecto. Pero ese texto no está solo. El mismo escritor, más tarde, en Juan 5:19, dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también el Hijo lo hace igualmente. Ahora, aquí este texto nos está añadiendo más información al que nos estaba añadiendo el texto anterior. Sígame por donde voy. La regla hermenéutica nos dice que la interpretación va de acuerdo al texto más claro. Y el texto más claro no es el texto de Juan 2, 24 a 25, sino que es el texto de Juan 5, 19, porque dice que el Hijo no podía hacer nada. Así que de aquí en adelante, cada vez que veamos al Hijo decir que hace algo, tenemos que deducir por el mismo texto de que la razón por la que lo hace es porque es la voluntad del Padre y porque el Padre le ha dado para que lo haga. ¿Ok? Caminar sobre el agua, conocer el corazón de la gente, todo eso lo hacía Jesús porque Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Ok? Y estando lleno del Espíritu Santo, tenía una relación con Dios tan estrecha, una que nosotros, por nuestra condición de pecado, no podemos nunca tener. Y Dios
tiene que venir a vivir dentro de nosotros y aún así, hasta que muramos, entonces es que vamos a tener esa relación como la que tenía Cristo con el Padre. ¿Ok? Si el texto aparece solo, pero estos trogloditas nos quieren hacer pensar que tenemos que interpretar la Biblia por el texto más oscuro. Aquí hay un texto que dice que Jesús conocía a todos, pero no nos dice cómo los conocía. Pero aquí hay un verso que dice que todo lo que hacía el Hijo era que no era de sí mismo, sino era que era el Padre. Carlos Veloz dice que Jesús no estaba subordinado al Padre. Sin embargo, Juan 14:28 nos dice, habéis oído lo que os he dicho. Aquí estamos. Déjame buscar déjame con qué marcar aquí un láser. Porque el Padre mayor es que yo. Hay una subordinación. Jesús vivió todos los milagros, todas las obras que hizo, que no eran compatibles con la humanidad, las hizo a través del poder del Espíritu Santo, porque fue lleno con el poder del Espíritu Santo. Seguimos acá. Jesús en Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para la de que me envió. Jesús estaba completamente sometido. Juan 8:28 y 29 dice, no hago nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Quiere decir que todo lo que estaba diciendo Jesús lo decía bajo el poder del Espíritu Santo. Cristo, por ser Dios, podía tener una relación con Dios tan estrecha que no había el impedimento del pecado que nosotros tenemos. En él no habían los deseos que nosotros tenemos, porque su mera esencia era la esencia de Dios, porque el verbo se hizo carne, porque entonces tienen que tener cuidado porque me están diciendo que Dios, pero que Dios va a perder sus atributos. No. El Dios cristiano es un Dios que es trino. Quiere decir que una de las personas se hizo carne. Quiere decir que no es completamente compatible con todo lo que conocemos de Dios. Porque se hizo un plan. El Hijo era el que venía. La Biblia dice que el Hijo entrando al mundo dijo, me has preparado cuerpo, y termina, estaba citando un salmo del Antiguo Testamento. Eso está en Hebreos 10:5. Dice, me preparaste cuerpo para hacer la voluntad de Dios. Porque si no fuera en ese cuerpo preparado por el Padre, no podía hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que Cristo viviera como hombre, y esa vida como hombre que fue perfecta, en una perfecta sumisión a Dios, entonces se nos atribuye a nosotros cuando creemos en Cristo. Pero si Cristo era un superhéroe mitológico, como nos quiere hacer pensar la alianza y todo el que piense como ellos, entonces Cristo no es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Nos están vendiendo un superhéroe. Ok, volvemos a la Biblia, estoy terminando ya. Vamos a Mateo capítulo 24, verso 36. Aquí este es el verso que el pastor Sanders quería meterle un machetazo y cortar. Un saludo al pastor Sanders, un pana, un buen tipo el pastor Sanders. Ok, Mateo 24, 36. ¿Qué dice? Pero aquel día ni la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo ni el Hijo, sino solo el Padre. Si eso estuviese en el vacío, si no existiera otro verso, entonces podríamos decir, pues mira, el Hijo lo sabía, pero no, hay otro verso más claro. ¿Por qué quieren interpretar la Biblia con el verso más oscuro? Esto es hermenéutica 101. Esto es la cosa más sencilla que hay en el mundo. Esto es hermenéutica 101. Esto es lo más sencillo que le dan a uno. El Hijo, obviamente, no sabía
cuando era la venida. Y lo que nos dice esta patrulla de locos es, no, lo que pasa es que Jesús de verdad lo sabía, pero no podía decírselo. Entonces Jesús es un embustero. Entonces Jesús es mentiroso, porque han llegado a hacer a Jesús mentirosos. Ustedes ven a donde yo quiero llegar. Yo quiero llegar a que las conclusiones de estos patrañeros, mira, por aquí yo creo que la conclusión que tienen esta gente son, ¿cómo es? Patrañas, puras patrañas. Son puras patrañas. Son puras patrañas. Mira, le voy a poner a Veloz explicando la kenosis. Terminamos aquí para entonces ir al que quiera subir rapidito, si está en desacuerdo conmigo, para que subamos y podamos hablar, y si no, pues entonces seguimos el otro tema, que es el que verdaderamente me importa. Ahora bien, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo que un texto no nos dice que el hijo no sabe, pero el otro texto nos dice que el hijo no sabe. Pues entonces yo tengo que tomar el que dice que el hijo no sabe. Pero ¿qué hace esta gente? No, entonces me ponen a Jesús a decir mentiras. O sea, Jesús sabía, pero si sabía, ¿por qué dijo que no? Aquí hay otro texto bíblico y terminamos con esto. Aquí está el conocidísimo verso ese de cuando está Jesús caminando y viene la mujer del flujo de sangre y lo toca. Lucas 8, 45 al 47. ¿Quién me ha tocado? Dice Jesús. Como todos negaban haberlo tocado, Pedro le dijo, Jesús preguntó, ¿qué hace el omnisciente preguntando? ¿Qué hace el omnisciente preguntando? Ya mismo atiendo los comentarios, denme un brequecito. Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado? Como todos se negaban a haberlo tocado, Pedro dijo, maestro, son multitudes que te aprietan y te oprimen. Jesús dijo, no, alguien me ha tocado. Yo sé que de mí ha salido poder. Jesús sabía, en base a su conexión espiritual con el Espíritu Santo, con el Padre, él sabía que había salido poder de él, pero él no sabía quién lo había tocado. Ahora tienen que venir no sé ni cómo decirle, es que no quiero usar palabras malas para no dañar el vivo, pero ahora me tienen que decir que Jesús era un bromista. Jesús en verdad sabía, pero no quería decirle. La Biblia se interpreta en su propio contexto. Cuando yo digo que hay un verso como el de Juan, déjame buscarlo aquí para aclarar las dudas del bobotrón que me dejó para aclarar las dudas del bobotrón que me dejó el mensaje. Ok. Cuando yo veo este verso y dice que Jesús conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en él. Tienes que entender que que Juan está escribiendo 60 años más tarde. 60 años más tarde se escribió esto, y cuando él estaba viéndolo, él está recordando qué fue lo que pasó, y obviamente nadie tendrían que probarme que ese nadie excluye a Dios, a Dios el Padre. Tendrían que probarme que ese nadie excluye a Dios el Padre. Si son cerradamente, ustedes ven, con tal, porque nadie se lleva engaño, nadie se llama engaño. La razón por la que esta gente hace esto es porque ellos tienen un compromiso con sus magisterios, porque eso parecen católicos defendiendo esto y no se atreven a retar sus paradigmas.
Así que vamos a dejarlo por ahí. Déjame atender los comentarios antes de entrar al último tema, a menos que haya alguien que quiera entrar que no esté de acuerdo conmigo. Si está de acuerdo conmigo, no tiene sentido que entre. Pero si no está de acuerdo conmigo, entramos. El gallo dice, Ruby pregunta, y la mujer samaritana dijo de sus maridos, los antiguos y el presente. Bendiciones. Bueno, pues por revelación. El argumento nuestro, todo el que cree como nosotros creemos, como yo creo, como cree el profe, como cree mucha gente, porque esto no es algo nuevo. Creemos que fue por el poder del Espíritu Santo. Todo lo que Jesús hizo y dijo, lo dijo por el poder del Espíritu Santo, porque él por sí mismo no puede hacer nada. Ya él no lo dejó dicho. ¿Entiendes? Ya él lo dejó dicho. ¿Cómo supo que aquella mujer tenía esos maridos? Por el poder del Espíritu Santo. Porque es imposible que Cristo sepa eso, pero no sepa quién lo tocó. ¿Cómo va a ser? O sea, Jesús no sabía quién lo tocó, en serio. Si es omnisciente, ¿cómo no va a saber? No, Jesús sabía que de él salió poder, pero él, a menos que no fuera mentiroso, porque ahí es donde está el problema, a menos que no sea mentiroso Jesús, para decir, mira, yo no sé cuándo es que viene el Hijo del Hombre, o quién me tocó que fuera un bromista, nada, que por echar el chiste. Ese verso es contundente. Yo no sé qué esta gente están, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Sencillo, brother. Esos argumentos los usan mucho los neopentecostales para atribuirse poderes según ellos. ¿Cuál argumento? ¿Cuál argumento Evangelio Pop? Y ese poder salió por medio de la fe que tenía la mujer. ¿Ya? El mono veloz solo es un bocón. En eso es cierto. Aquí hay mucho cariño para Carlos Veloz, yo no sé qué pasa. Es clara la guía del Espíritu Santo en su ministerio terrenal, seguro. Si se cae de la mata. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Mira qué cosa. Yo reto a cualquiera de estos teólogos de pacotilla que me digan qué milagro, qué hizo Jesús milagroso antes de que fuese lleno del Espíritu Santo. Dígame un solo milagro, yo me callo la boca y no hablo más del tema. Y el Espíritu lo condujo al desierto. ¿Ya? Bueno, habrá alguien que quiera subir. Si hay alguien que está en contra de lo que yo dije, me gustaría tener una conversación con usted. De lo contrario, no tiene sentido que yo me ponga a pelear que nos pongamos a hablar si estamos de acuerdo. ¿En qué versículo dice que Jesús fue lleno del Espíritu Santo? Ok, mira, aquí te lo pusieron en Lucas, siervo. Oh, ya resolvieron entre ustedes allá. Ok. Ya, ese es el salmo que está citado en Hebreos 10:5. Usted ve, hermano Luis, que en algún momento teníamos que coincidir en algo. En algún momento teníamos que coincidir en algo. Él pasaba la noche orando y creo que en esa oración privada Dios le revelaba todo. ¿Seguro? ¿Por qué oraba entonces? O sea, piensa en esto. Piensa en esto. ¿Por qué oraba? ¿Cuál era el motivo de la oración de Jesús? ¿Por qué Jesús tenía que orar? No tiene sentido, no es que esta gente está pensando. ¿Por qué Jesús tenía que orar? Bueno, mi gente, si alguien no me deja un mensaje de que está en desacuerdo con lo que yo dije, yo sé que hay unos hermanos, pero no sé si quieran subir. Pacheco dice que Veloz pone la cara por él. Lo que le queda de cara es que eso es lo bueno de tener cara dura, que uno puede poner la cara por la gente y uno no se avergüenza. Porque este hombre parece que le lavaron la cara con orín de yegua. Satanás tentó a Jesús a convertir
y fue tentado en bajarse de la cruz, y Jesús en todo momento demostró sujeción al Padre. ¿Seguro? Dios te bendiga eso. Bueno, mi gente, si acaso, bueno, ok, ahora voy a hacer la identificación de esto y voy a cambiar de tema, ¿ok? Porque el tema que quiero tratar ahora es importante y me interesa que lo tratemos. Si Jesús hubiese tenido atributos, no hubiera sido necesario llenarse el Espíritu Santo, seguro. O sea, ¿por qué se llena Dios del mismo Dios? ¿Por qué Dios? Ve que la Biblia es clara. Para mí la Biblia es clara. La Biblia dice que él no estimó ser igual a Dios. ¿Cómo el hombre es diferente a Dios? En sus atributos, él no estimó ser igual a Dios, porque no puede decirme, ni Belón ni ninguno de estos teólogos me pueden decir que Jesús se negó. Ellos dicen, porque allá en el cielo le servían y acá vino a servir. No, porque él se hizo carne. Él vino aquí como un hombre completo y él vivió como un hombre completo y él pasó lo que pasó en una completa sumisión al Padre, y por lo tanto se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Bueno, si no hay nadie que está en desacuerdo, vamos entonces a darle, vamos a identificar este próximo tema y venimos ahora.